de cuarto semestre de física, pero mi nombre no importa, lo que importa es la ciencia. Y les voy a hablar qué es la fotografía y qué parte de la física influye acá en la fotografía. ¿Ok? Antes de ver la etimología de la palabra, nosotros tenemos que entender que para qué se inventó la fotografía. La fotografía como tal es el arte y la técnica de escribir con luz. ¿Ok? Antiguamente se utilizaba la pintura para retratar la realidad. Sin embargo, eso también era un poco sujeto de la perspectiva propia del artista. Entonces, no había una forma precisa para reflejar lo que en realidad estaba sucediendo. Bueno, entonces, ¿qué es la fotografía? La fotografía es tanto la técnica como el arte. Entonces, en la parte de la técnica vamos a ver lo que es la luz, los sensores, los lentes, los parámetros. Y en la parte artística hablaremos de la composición, la creatividad y el sujeto. Aquí pueden ver unas fotos, la fotografía analógica. Aquí ven unas fotos de las primeras fotografías que se tomaron. Y bueno, una cámara analógica, que esta que tengo acá. Si quieren pueden ir viéndola y la detallan. Uy, ¿qué modelo es la cámara? Es una Zenith, marca rusa. No sabía el año en específico, pero ya tiene sus años. Bueno, antes de hablar de la fotografía, tenemos que hablar como tal el sujeto primigenio, que es la luz. Entonces, ¿qué es la luz? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar primeramente de Alhazen. Antiguamente, los griegos pensaban que la luz, o lo que veíamos, era producto de lo que nuestros ojos tiraban como partículas, como rayos, ¿sí? Y eso iluminaba el entorno. Sin embargo, a este señor no le parecía esa idea. Alhazen es considerado el padre de la óptica. También por muchos es considerado el padre del método científico, debido a que con sus rigurosos experimentos demostró muchas de las cosas que hoy en día damos por hecho. Por ejemplo, él hizo un tratado, un libro de la óptica, que tiene este nombre. También él analizó mucho de la anatomía del ojo humano y se dio cuenta mediante sus experimentos que la luz en realidad se comportaba como rayos que iban en línea recta y que provenían de los cuerpos lumínicos, por ejemplo el sol o una fogata o las propias estrellas. También fue una de las personas que examinó exhaustivamente el efecto estenopeico y también la refracción y la reflexión. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces ya con Alhazen vimos que la luz se comportaba como rayos que iban en línea recta. Sin embargo, aún no se tenía una teoría del todo clara hasta que llegó Maxwell, que analizando los estudios de Michael Faraday, Gauss y el señor Ampère, él desarrolló las famosas ecuaciones de Maxwell. Él se dio cuenta de que al hacer algunas sustituciones, algunas transformaciones dentro de las ecuaciones, se dio cuenta que el campo eléctrico, representado por la letra E, y el campo magnético, representado por la letra B, ellas se comportaban de una forma ondulatoria, las dos al mismo tiempo, y que iban a la velocidad de la luz. Entonces, él dio con el bombazo de que las dos eran ondas. La luz era una onda electromagnética. Siguiente diapositiva. Bien, pero ¿qué pasaba? Que no sé si conocen a este señor de acá, Albert Einstein, ¿cierto? Él fue premio Nobel de Física. Pero no fue premio Nobel de Física por la famosa ecuación E igual a mc cuadrado, sino que le dieron el Nobel por su teoría del efecto fotoeléctrico, en el cual describe que la luz era una partícula. Necesariamente para este experimento debía comportarse como una partícula para que pudiera darse todas las condiciones de este efecto fotoeléctrico, que en resumidas cuentas es que tienes un material metálico cargado en el cual si le suministras radiación, en este caso luz, ellos iban a desprender electrones. Igual entre más radiación tuviera, más electrones saltaban. Bueno, siguiente diapositiva. Listo, entonces, ¿cómo podemos relacionar todas estas tres cosas, que son fotones, que son también ondas y que también son rayos? Bueno, mediante las leyes de la mecánica cuántica. ¿Listo? Los fotones siguen las reglas de la mecánica cuántica, que los hacen comportarse
cuando son muchos fotones como ondas electromagnéticas, ¿ok? Y a su vez las ondas electromagnéticas a ir a tales velocidades podríamos considerarlos como rayos de luz que van en línea recta. ¿Listo? Entonces, bueno, hay un poco de la parte de la física de la luz y todo esto. Ahora sí vamos a entrar un poco en materia con la fotografía. ¿Listo? ¿Me permite la camarita para mostrarle? Eso. Muy bien, tenemos el sensor. Existen dos clases de sensores. Uno es el sensor en la época química, la fotografía analógica, que en realidad son los rollos estos famosos que conocemos. Y en la época digital, que también tienen nuestros celulares, es el sensor digital. ¿Ok? Ya vamos a hablar de esto. Siguiente diapositiva. Listo, en la época química, en la época analógica. Bien, estos sensores, estas películas, ¿sí? Los rollos, ellos tienen como una gelatina por arriba de los rollos. Lástima, no traje un rollo, se lo fueron a mostrar, que contienen haluros de plata, ¿ok? En esta gelatina, que son, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la composición química está acá, no soy químico, pero bueno, tienen átomos de plata y pueden tener también átomos de nitrógeno, átomos de cloro o átomos de oro. En este caso tenemos átomos de cloro, ¿vale? Entonces, lo anterior, por favor. Bien, entonces cuando la luz incide dentro de esta placa, ¿sí? de este rollo, pues obtenemos que la reacción química al interactuar con los fotones separa los enlaces dejándonos un átomo de plata y un átomo de cloro. Los átomos de plata se agrupan poco a poco y se crea una imagen latente, que aún no es un negativo. Ok, bueno, en realidad esto es como que interactúa la luz, entonces va captando la zona donde tiene más luminosidad y eso es una información que se ve reflejada después en el revelado, dando zonas con más o menos contraste. Siguiente, por favor. Listo, acá el revelado fotográfico. Una vez tengamos estos rollos, ya con la imagen latente, debemos hacer un proceso para obtener la imagen real, ¿ok? Que se vea, porque esta imagen latente en realidad no se ve, en realidad es un papel blanco, ¿vale? Solamente cuando se revela es que se empieza a ver la imagen. ¿Viste? Entonces hay diferentes químicos, creo que están en la siguiente diapositiva. No, anterior. Está el fijador, agua y como un sellador. ¿Listo? Entonces prácticamente se sumerge el papel fotográfico, ¿tá? En estas, y esto acelera un poco el proceso de cuando queda la luz impregnada dentro de los haluros de plata, ¿ok? Entonces acelera este proceso y se ven las imágenes que agarran un poco más de contraste, pero entonces para evitar que queden muy contrastadas y ya no se vea bonita la imagen, debemos colocarlas en el fijador para que quede una imagen bastante bonita. ¿Listo? Ok, bueno, entre más sensibilidad tengan los carretes, eso se define con un número ISO. Entre más sensibilidad, más granos van a aparecer dentro de la imagen. Antiguamente las fotografías se veían con un granulado, que era precisamente por estos átomos de plata que estaban dentro de la película del teatro. Y bueno, ya tenemos el sensor digital. El sensor digital contiene unas celdas que son de un material semiconductor, ¿okay? Entonces estas celdas están diseñadas con diferentes colores para recibir los colores que vienen del exterior, y esos colores, esa luz a introducirse dentro o a pegar dentro del sensor, ellos generan un voltaje que se transmite como ceros y unos, que puede codificarse digitalmente. Listo, entonces existen distintos tipos de sensores, pero esa es en esencia el funcionamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces se preguntarán, ¿se puede hacer fotografía sin un lente? Porque aquí ya tenemos esta cámara, ¿cierto? Tiene un cuerpo y tiene un lente. Este es el lente, este es el cuerpo. Pero antiguamente no se veían así de bonitas. Antiguamente lo que se utilizaba era
una cajita que colocaba un orificio al frente muy pequeño, y lo que sucedía es que ocurrió un efecto muy particular que se denominó efecto estenopeico, el cual consiste en que la imagen que tenemos de frente, los rayos de luz, ¿sí? Se proyectaban detrás del estenopo en la parte de la pared, se proyectaba de una forma invertida, ¿ok? Y esto, por propiedades físicas, daba una imagen bastante nitidez y se veía enfocado, ¿ok? Dato curioso es que si ustedes tienen miopía o conocen a alguien que tenga miopía y no tenga lentes en el momento, pueden utilizar este efecto estenopeico. ¿Cómo? Colocando su mano, haciendo un pequeño orificio y se lo colocan de frente. Automáticamente, a ver, inténtalo. Automáticamente vas a ver que estoy enfocado, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, ahí está la física. Listo, siguiente. Ok, aquí está la cámara estenopeica. Como se dan cuenta, es como una caja, y de hecho se hacen con cajas de zapatos y también con recipientes que sean totalmente estancos, que no incida la luz, solamente por el orificio. ¿Vale? Listo. Aquí unas fotografías estenopeicas. Bien, esto tenía un problema. Y es que esto generaba unas viñetas alrededor, ¿sí? Como se pueden dar cuenta por acá, y también necesitaba mucho tiempo de exposición a la luz. ¿Por qué? Porque al ser un pequeño edificio no pasaba nada de luz hacia la otra parte, ¿ok? Se me olvidaba mencionar que, donde se proyectaba la imagen, debía colocarse un papel fotosensible para que pudiera recoger toda esta información de la luz. ¿Listo? Entonces necesitaba mucho tiempo de exposición. Por eso aquí hay una fotografía donde se ve ese efecto de fantasma, y es que la persona se colocaba un momentico y se movía para otro lugar, y por ello quedaba esta silueta así, pero también se veía la parte que estaba detrás cuando se quitaba la persona, ¿ok? Entonces es aquí donde vemos un efecto físico muy conocido, que es el de la difracción. La difracción ocurre cuando hay un objeto que interfiere con las ondas, ¿vale? Entonces, al ser muy pequeño este objeto, ¿sí? Vemos cómo las ondas se desvían, se tuercen la trayectoria, teniendo, en el caso de la fotografía, partes de la imagen que no corresponden en ese lugar. Y se dan cuenta acá, como las ondas van en línea recta prácticamente, por aquí ya se empieza a curvar demasiado. Y bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer para corregir este fenómeno de la difracción, obtener menos tiempo de exposición, es decir, una mayor apertura, mayor que sea el agujerito? Esto es, en pocas palabras, un lente. Un lente que existen diferentes tipos de lentes. ¿Okay? Tenemos estas clases de lentes, pero nos vamos a enfocar en dos principalmente. Están los lentes convergentes, que son estos de acá, también llamados biconvexos, ¿sí? Tienen dos pancitas, y los lentes divergentes, ¿vale? ¿Qué hacen estos lentes? Bueno, el que es biconvexo, ellos hacen que la luz se focalice en un solo punto, y el lente divergente hace lo contrario. Siguiente diapositiva. Listo, entonces utilizamos estos lentes para enfocar la imagen en un solo punto, ¿ok? Esta distancia que hay entre el lente y el punto de convergencia de la luz se conoce como la distancia focal. La distancia focal en las cámaras se ve con un número que lo tiene por acá, con milímetros, ¿ok? En este caso es de 58 milímetros. Eso quiere decir la distancia que hay entre el lente y el punto donde converge la luz dentro del objetivo. Muy bien, siguiente diapositiva. Bueno, conociendo un poco los lentes, las distancias focales, entre mayor sea la distancia focal, va a ser un lente más telefoco, más zoom. Entre menor sea la distancia focal, va a ser un lente con un gran ángulo de visión. Por ello, se denominan a estos lentes grandes angulares y teleobjetivos. ¿Okay? Bueno, siguiente diapositiva para ir avanzando. Ok, aquí podemos ver los efectos. Por ejemplo, aquí tenemos un paisaje.
en un lente gran angular, como tiene un mayor ángulo de edición, podemos ver más del espacio visible. En cambio, cuando tenemos un lente teleobjetivo, que tiene muchísima distancia focal, vemos solamente una fracción. Pero esta fracción la vemos con mucho zoom, en cambio esta la vemos con más alejado. Ok, aquí vemos dos imágenes, una con el lente gran angular y otra con el lente telefoto. ¿Lo siguiente? Ok, la apertura. La apertura se refiere a unas aspas que se abren y se cierran dentro de un objetivo. Bueno, aquí no se ve muy bien, se ve, ¿no? Pero cada cámara en los lentes tiene unas aspas, las cuales se abren y se cierran. Esto con la finalidad de reducir la luz que entra dentro del sensor, ¿vale? Se simboliza con una letra, que es F. Entre menor sea la letra, por ejemplo 1.8, el diafragma va a estar más abierto y recibirá más luz. Entre más grande sea la F, más cerrado va a estar el diafragma. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Listo, también el diafragma nos da un efecto muy particular que es la profundidad de campo. La profundidad de campo es el campo en el cual van a estar enfocados distintos objetos. Por ejemplo, es una distancia. Digamos, si yo tengo una profundidad de campo grande, como ven acá, va a estar enfocado, si coloco la cámara por acá, va a estar enfocado todo lo que ven por acá, ¿sí? Pero si tengo una profundidad de campo pequeña y enfoco esta botella, solamente va a estar enfocada esta botella y lo demás va a estar desenfocado progresivamente. ¿Listo? Esto también nos da unos efectos, por ejemplo, el desenfoque del fondo, conocido como bokeh en la fotografía. Y nada, pueden hacer cosas muy chéveres con este efecto. Principalmente en fotografía nos sirve para aislar el sujeto y para que no se distraiga al espectador de las cosas que hay en el fondo. Siguiente diapositiva. Ok, también algo importante es el ISO. El ISO, pero ahora en las cámaras digitales. El ISO es la sensibilidad del sensor. Entre más ISO tenga, más sensibilidad va a tener mi sensor. ¿Okay? Pero esto genera un error, un pequeño detalle. Y es que entre mayor sea el ISO, entre mayor sea el ISO, va a tener un efecto que se llama granulado, o ruido en este caso, en la fotografía digital, que es una pérdida de calidad de la imagen. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos el tiempo de exposición. El tiempo de exposición es el tiempo en el cual el sensor está expuesto a la luz. En la fotografía analógica y en la fotografía digital tenemos las cámaras, las cuales cuentan con unas cortinillas las cuales se abren y se cierran. Entonces, el tiempo de exposición es el tiempo en el cual estas cortinillas permanecen abiertas, ya sea un segundo, 10 segundos, o pueden ser fracciones de segundo, 1 sobre 10 segundos, 1 sobre 60 segundos, 1 sobre 8000 segundos. Entre más pequeño sea el número, pues más rápido va a abrirse y cerrarse estas cortinillas. Si tenemos un tiempo de exposición muy prolongado, por ejemplo 30 segundos expuestas estas cortinillas, vamos a conseguir un efecto similar a esto, como es el light painting, que la luz queda como con haces, como con luces dentro de la imagen y queda impregnadas. Siguiente diapositiva, por favor. Quería hacer una dinámica, pero ya se me acabó el tiempo. Listo, entonces esa era mi presentación de la fotografía y la física. Muchas gracias.